Muchas gracias por estar compartiendo nuestras charlas de geotecnia. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la geotecnia en las vías, específicamente en Colombia, y vamos a comentar, analizar algunas situaciones específicas que se presentan en las vías y algunos elementos de nuestra cultura geotécnica, de nuestros estándares, que debemos analizar la necesidad o no de mejorar, la posibilidad o no de modificar nuestras costumbres, la forma de nosotros diseñar, construir y mantener las vías en nuestro país. La geotecnia es un factor determinante en el comportamiento vial. Una vía diseñada y construida con muy buena geotecnia es una vía confiable. Una vía diseñada o construida con prácticas inapropiadas no es lo que nosotros debemos hacer. La geotecnia es un elemento vivo de nuestra geomorfología, los movimientos del terreno, los deslizamientos, los hundimientos, los problemas de erosión. Las vías en Colombia dependen mucho de la geotecnia. Recordemos un episodio. Junio de 1973 ocurrió una gran tragedia en el sitio de Quebrada Blanca, en la vía Bogotá-Villavicencio. Estábamos nosotros en el Congreso Colombiano de Geotecnia en Bogotá el día que ocurrió la tragedia. Un deslizamiento de gran magnitud en la vía Bogotá-Villavicencio. Todo empezó con un movimiento relativamente pequeño. La vía quedó bloqueada. Se pensó en dar tránsito, abriendo la vía, limpiando la vía, y se tomó una decisión de no abrir la vía, sino inyectar agua en el coluvión, en el deslizamiento, inyectar agua para generar todo el movimiento y ahí sí hacer la limpieza y dar el paso. Se inyectó agua durante varios días y no se generó deslizamiento. Eso generó cierto nivel de confianza, porque se inyectó agua al movimiento y el movimiento se quedó quieto, se limpió y se organizó para que empezara a pasar el tránsito de vehículos. Decenas de buses esperando en línea para poder pasar hacia Villavicencio y de Villavicencio hacia Bogotá. En el momento en que empezó a pasar el tránsito, en que estábamos listos, con muchas personas pendientes de la abertura de la vía, se movió catastróficamente en forma muy rápida todo el movimiento. Se movieron millones de metros cúbicos de material.
la peor tragedia de la geotecnia colombiana, más de 300 muertos. Fue un episodio triste de nuestra geotecnia. Sin embargo, fue un punto de cambio. A partir de ese momento, la geotecnia colombiana cambió. Empezamos a ver viable la construcción de túneles. Y de por sí, en Quebrada Blanca, se construyó una variante con varios túneles para eludir la zona del deslizamiento. Entramos en la época de los túneles por razones geotécnicas. O sea, túneles para evitar problemas de movilidad. Se mejoró el diseño de las vías. Se mejoraron los estudios de geología, los estudios de geotecnia. Pero eso no fue suficiente. Hoy seguimos con problemas. Nuestras vías no son confiables. Son geotécnicamente problemáticas. Necesitamos ir más allá. Necesitamos mejorar. Necesitamos hacer de la geotecnia una práctica mucho más profunda. El espectáculo de las vías cerradas en temporada de lluvias es algo que lo tomamos ya como normal. Se cerró la vía La Línea, se cerró la vía Bogotá, se cerró la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Las vías colombianas se bloquean con mucha frecuencia. Quiere decir que nuestras vías todavía no son lo suficientemente capaces geotécnicamente. Y tenemos que ir más allá, tanto en el diseño, en la construcción y en el mantenimiento. Hablemos de una vía, la vía Bogotá-Villavicencio. Cada 2 o 3 años, o a veces cada 5 años, ocurren unas lluvias relativamente extraordinarias. Se dice que es culpa de la Niña, las zonas de convergencia tropical, y la vía se bloquea con cientos de deslizamientos. Veamos un caso, un año determinado. Miremos cómo en la vía Bogotá-Villavicencio, cuando hay una lluvia de gran magnitud, la vía desaparece. Vía Bogotá-Villavicencio, lluvias extraordinarias, que se repiten cada determinado número de años, cientos de deslizamientos. Y ya quienes transitan esa vía saben que no hay garantía de movilidad. Cientos de movimientos del terreno activados por una lluvia, por un solo episodio de lluvia. Estos materiales en el río Bogotá-Villavicencio se afectan mucho con lluvias de gran intensidad y relativamente larga duración. La vía desaparece semanas completas sin comunicaciones de Bogotá y Villavicencio. Se repite con frecuencia esta situación.
los túneles se cierran en sus portales. Un espectáculo de la geotecnia colombiana. Vía Bogotá, Villavicencio. Y no solamente la vía Bogotá-Villavicencio, la mayoría de nuestras vías, de las vías principales y, qué no decir, de las vías veredales. Esto tiene que cambiar. Colombia no puede estar eternamente con un sistema vial que colapsa cada vez que llueve en forma extraordinaria. Colombia debe mejorar. Deben hacerse las inversiones en estudios, en obras. Tenemos muy buena geotecnia teórica. Tenemos muy buenos profesionales. Nuestras universidades en el área de geotecnia son excelentes. Los posgrados igualmente. Tenemos que utilizar ese conocimiento para mejorar, dar un salto, hacer un cambio en esta situación. Los ingenieros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué situaciones podemos actualizar? Colombia tiene uno de los peores sistemas viales de Sudamérica. Y tiene que cambiar. Otros países, incluso más pequeños que nosotros, con menores capacidad económica, han hecho avances significativos en la mejora de la malla vial en el aspecto geotécnico, como es, por ejemplo, el caso de Ecuador. La excusa más común en Colombia para los problemas geotécnicos es la culpa es del fenómeno de la niña. La niña siempre ha estado en nuestro sistema climático. Cada 5 años, o cada 4 años, o cada 8 años, hay un fenómeno de la niña. Nuestras vías deben diseñarse para el fenómeno de la niña. Las vías deben ser a prueba de las lluvias de la niña. Sí, el clima tropical es complejo. Colombia es de los países donde más llueve en el mundo. El clima tropical está relacionado con la zona de convergencia de vientos, ¿sí?, que nos traen las olas o las ondas de nubes tropicales que nos generan las lluvias. Si vemos esta gráfica, está Colombia. Sería la precipitación promedio anual. En buena parte de Colombia, para no decir que casi toda Colombia, está entre 2100 y 3000
centímetros por año. 2.800 en el Brasil. En el Chocó, 3.000, 4.000. Colombia es uno de los países donde más llueve en el mundo. Entonces nuestras vías deben diseñarse para esas lluvias. Algo similar ocurre en el Perú. Pero allá no es el fenómeno de la niña el que trae las lluvias. Allá las lluvias principales, las lluvias extraordinarias ocurren cuando el fenómeno del niño. En el Perú son críticas los niños. En Colombia generalmente son críticas las niñas, desde el punto de vista de estabilidad geotécnica de nuestras vías. Sí, ahí vemos en esta diapositiva la zona de nubes, la convergencia intertropical, ¿sí? En el mes de mayo. Vemos en el mes de mayo cómo son las ondas, cómo son las corrientes que generan la nubosidad concentrada y las lluvias. ¿Son pobres los niños o son pobres las niñas? En Colombia, definitivamente, hay más problemas con las niñas. En el Perú, con los niños. Sin embargo, ese cambio de periodo seco a periodo lluvioso, de temporadas de muy baja precipitación, seguidas de temporadas de alta precipitación, esos cambios de pluviosidad también tienen que ver e influyen tremendamente el comportamiento de nuestras vías. Todos los años el sistema vial colapsa de una u otra manera, con una u otra magnitud. Nuestras vías no están capacitadas para resistir nuestras lluvias, para garantizar la movilidad cuando llueve. Sabemos que tenemos una geología complicada, una geología muy compleja, muy compleja. Adicionalmente al tema de las lluvias. Pero esa geología la conocemos. El comportamiento de las rocas y los suelos en la geología colombiana la conocemos. Nosotros debemos diseñar, construir y mantener vías geotécnicamente estables. Hay muchos sitios críticos. Ya los conocemos. Los deslizamientos ocurren casi siempre en los mismos sitios. Ya sabemos dónde son los sitios, cómo se comportan, cuáles son los problemas, la magnitud de los movimientos, el tema de la concentración de agua de escorrentía. Conocemos las lluvias. Diseñemos y construyamos obras para esos miles de sitios críticos de la red vial nacional en Colombia. Nuestros diseños deben tener en cuenta las lluvias y deben tener en cuenta nuestra geología y nuestra geotecnia, la geotecnia del sitio, los detalles geológicos y la pluviosidad y la concentración de aguas en la superficie del terreno. La calidad de las vías depende del criterio con que se diseñaron
del criterio con que se construyeron. Las vías colombianas podemos diseñarlas y construirlas en forma adecuada. Sí, que construir una vía estable equivale a que construyamos menos kilómetros de vía. Así, si tenemos previsto construir 7.000 kilómetros de vía inestable, pues construyamos 5.000 o 4.500 de vía estable. ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Construir más vías inestables o construir un poco menos de kilómetros de vía, pero construirlas estables? ¿Qué garantiza mejor nuestra economía? ¿Cuál es la mejor situación para la movilidad? Las prácticas geotécnicas afectan el comportamiento. Hay muchos accidentes relacionados con el comportamiento geotécnico de las vías. Y eso es parte de nuestro folclore nacional. Las vías nacionales, lo que muchos llaman las colombianadas, no. Aquí nos faltó algo. Son vías que tienen muchas limitaciones geotécnicas porque no invertimos suficiente en estudios o en obras. La culpa no es de la naturaleza. Nosotros somos ingenieros y a nosotros nos corresponde garantizar que nuestros proyectos, que nuestras vías sean estables. La estabilidad de los cortes. Nuestros taludes fallan con mucha facilidad. Los cortes nuestros, que tenemos que hacerlos para poder construir las vías en nuestra topografía, en nuestro relieve, muchas veces no tienen las pendientes adecuadas o no tienen las obras de manejo que se requieren para que los taludes sean estables. Los terraplenes. Es muy común en nuestras vías ver un aviso que dice peligro media banda. Los terraplenes fallan con mucha facilidad, lo cual está relacionado con varios elementos. Primero, con la compactación. La compactación insuficiente de los terraplenes hace que los terraplenes no tengan la resistencia adecuada para sostenerse en forma estable. Nosotros estamos aprendiendo a compactar. Hay terraplenes que están haciendo muy bien. Si vemos en muchas de las vías 4G que están construyendo en Colombia, se están haciendo terraplenes de buena calidad. Hagámoslo en todos. Que todos nuestros terraplenes tengan la compactación suficiente para poderse sostener. Hay una práctica que está pasando de moda, porque nuestros ingenieros han mejorado en este aspecto. Es la compactación con traque. ¿Qué es el traque? El traque es compactar, no con rodillo giratorio, no con un compactador, sino compactar o intentar compactar con bulldozer o con retroexcavadora. Se pasa el bulldozer en capas y creen que con pasar el bulldozer 4 o 5 veces el material queda adecuadamente compactado. El bulldozer no compacta.
el traque no funciona. Y debemos de quitar totalmente de la geotecnia nacional, totalmente de la ingeniería de vías, el traque. El traque es uno de los peores vicios que tenemos en Colombia en las vías. Sí, hay obras que se están haciendo sin traque, pero es común, especialmente en vías de pequeño tamaño, especialmente en vías de menor capacidad, el intentar o creer los ingenieros que el traque es un sistema de compactación. Eliminemos el traque. Los rellenos con traque, en que pasan el bulldozer para acá y para allá, para acá y para allá, y ya quedó compactado. No, eso no es cierto. No nos engañemos, eliminemos totalmente el traque. Al mejorar la compactación, vamos a tener mejores vías, mayor movilidad, y nos eliminamos el famoso problema de peligro media banca. La solución es tener equipos de compactación, manejar el tema de la humedad y manejar adicionalmente a la compactación, manejar la cimentación del terraplén. Muchas veces los terraplenes no están adecuadamente cimentados en suelo natural sobre plataformas planas. Muchas veces se compactan los terraplenes a media ladera con pendiente sin hacer bermas sobre las cuales colocamos las capas de material para compactar. Y así nuestras vías van a mejorar. Esto debe de desaparecer. Un segundo tema con los terraplenes es el tema de las alcantarillas. Generalmente los terraplenes se hacen en zonas donde hay depresiones del terreno. En las partes altas cortamos, en las partes de vaguada compactamos. Y los sitios de los terraplenes coinciden con sitios en los cuales se requiere colocar alcantarillas. ¿Cómo debemos colocar la alcantarilla? Colocar la alcantarilla dentro del terraplén, como está en la figura que mostramos acá, es una práctica incorrecta. Los rellenos, típicamente con compactación no muy cristiana, se asientan y las alcantarillas se rompen. El agua sale de la superficie y puede fallar el terraplén. Igualmente, esos vertederos de la alcantarilla sobre el terraplén son muy vulnerables. Se satura el material y el material fluye, el material se desliza. En lo posible, las alcantarillas deben estar sobre suelo natural por debajo del terraplén, independientemente de que tengan mayor pendiente. Nosotros tenemos que manejar el tema de las velocidades del agua con estructuras bien cimentadas, bien colocadas. En lo posible, no coloquemos alcantarillas dentro del cuerpo del terraplén. Lo ideal es que sean por debajo del terraplén, en el suelo natural, o lateralmente sobre suelo natural. Entre menos alcantarillas coloquemos dentro de nuestros terraplenes, nuestra vía va a ser de mejor calidad
se va a comportar mejor. Es una práctica común, no solamente la alcantarilla en el terraplén, unas estructuras de vertimiento, de disipación de energía. Este es un espectáculo normal en nuestro país. La entrega de la alcantarilla se desplaza. En un terraplén, sí, posiblemente mal compactado, pero la alcantarilla no debería estar dentro del cuerpo del terraplén, en lo posible. Y si se hace en el cuerpo del terraplén, debe diseñarse un sistema que garantice la estabilidad de esa alcantarilla, la estabilidad de ese vertedero dentro o encima del terraplén. Generalmente, a veces, no hay alcantarilla en el terraplén, pero pasan unas cunetas. Esas cunetas, como la que ven ustedes en la fotografía, está este señor tomando un riesgo grandísimo, sentado en voladizo sobre la cuneta. Cunetas de muy baja capacidad hidráulica. El agua colmata totalmente la cuneta, si es que la cuneta no está colmatada de materiales. Se desborda el agua y se generan fallas en los terraplenes. Se colapsa el terraplén por saturación, se generan como este tema en que en la mitad de la alcantarilla se generó un gran hueco, debido a que los tubos de la alcantarilla se desplazaron por mala cimentación, porque no eran capacitados para comportarse en forma estable. Los vertederos colapsan. Con mucha frecuencia. Las entregas inadecuadas, entregas sin las obras suficientes que garanticen la estabilidad a la erosión. La erosión es un tema importante. Nosotros debemos diseñar nuestras alcantarillas a prueba de erosión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que debemos mejorar nuestras normas, nuestra normatividad. Teniendo en cuenta en nuestro país que tenemos este sistema de lluvias, los grandes volúmenes, los grandes caudales de agua que se manejan en las alcantarillas, debe mejorarse la normatización de los sistemas de alcantarillas en las vías, cimentándolas sobre suelo natural, construyendo las obras adecuadas para que no haya problemas de erosión. Otro tema, nuestros puentes. Es posible que el puente que nosotros diseñamos o que nosotros construimos, en la teoría hidráulica, quepa el agua de la creciente de los 100 años, con periodo de retorno de 100 o de 50 años, de acuerdo a cómo se dice. El hecho de que cuadre perfectamente la hidráulica, de que la fórmula funcione, de que el caudal teórico corresponde al caudal real, ocurren muchos problemas, por varias razones. Primero, el agua en la fórmula es un agua sin piedra, sin bloques, sin árboles, todos los elementos que lleva el río
que lleva la quebrada en el momento de la lluvia. Nosotros diseñamos para agua limpia y nuestras quebradas, nuestros ríos no son agua limpia. Nuestros ríos llevan, incluso un día yo vi que el río llevaba un camión que se lo había cargado y el camión se estrelló contra el puente. Debemos diseñar las vías para el agua, o sea, diseñar los puentes para que el río quepa. No solamente para que quepa el caudal, para que el río quepa, sin generar problemas de erosión, sin generar problemas de estabilidad, problemas de inundación. Vamos en este caso, por ejemplo, miren que el estribo del puente, aunque es un estribo antiguo, no está suficientemente bien cimentado. Se está generando erosión del estribo. Muy posiblemente la luz del pontón muy corta. Y también la cimentación del estribo muy somera. Debemos cimentar los puentes a una profundidad tal que pueda manejarse la eventual socavación. No vamos a eliminar 100% la socavación, pero vamos a disminuirla ampliando la luz de los puentes y pontones, ampliando la capacidad hidráulica y al mismo tiempo mejorar el tema de la erosión construyendo cimentaciones suficientemente profundas. Veamos un caso. Este es un puente, ya no existe. El puente Flandes en Bucaramanga, en Girón, Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga. El puente Flandes, un puente que históricamente tuvo muchos problemas. Incluso, en un momento, tuvimos a punto de que el puente colapsara totalmente en una creciente. Sin embargo, siempre hubo la discusión. Más de un ingeniero hidráulico en el Instituto Nacional de Vías nos aseguraba que el puente estaba bien, que tenía la capacidad hidráulica para la avenida de diseño. Por lo tanto, el puente no había que rehacerlo, no había que reconstruirlo. Hidráulicamente cabía el agua, pero resulta que el agua sí cabía, pero el río no cabía. Debemos diseñar nuestros puentes para que no solo pueda pasar el agua, sino pueda pasar el río. ¿Qué pasó en el año 2005? Una creciente, digámosla que es una creciente más o menos con un retorno de 20, de 15 años, generó una inundación con grandes pérdidas en el municipio de Girón, Santander, atribuibles en buena parte a la capacidad hidráulica, a la capacidad del puente Flandes. El agua se trató de represar en el puente y generó una gran inundación. Y miren, es que el río de oro, pues lleva oro. No se ve un poco el oro, pero sí se ven las ramas. Se ve el color del agua. Se ven el paso de las arenas, gravas y arcillas. El puente Flandes no tenía capacidad. A pesar de que en la formulación hidráulica pasaba perfectamente con buena luz, con buen gálibo, el agua
de la fórmula, no el agua de la avenida. Porque una cosa es el agua de la fórmula, el agua de la limpia de la fórmula, que el río. El puente represó el río. El río tenía, perdón, un ancho de cauce mal contado de 180 metros. Y el puente tenía 30 metros de luz. O sea, si el río tiene un cauce, un ancho de cauce de 100 metros, de 200 metros, el puente debe tener esa luz, esa longitud. No podemos hacer embudos en nuestros puentes. Debemos respetar al río. La solución al final se impuso un puente de mayor longitud. Se le cambió el nombre al puente, ya no se llama Puente Flandes, se llama Puente Antonia Santos, porque lo inauguró el presidente Juan Manuel Santos, y se supone que Antonia Santos es del tronco familiar de la familia Santos de Bogotá, y los Santos también de aquí de Bucaramanga. Nos falta todavía eliminar algunos elementos debajo del puente para ampliar el cauce que habíamos nosotros disminuido no solamente con el puente, con las urbanizaciones. Estamos metiendo urbanizaciones acosando el cauce con cálculos hidráulicos. Pero una cosa es la hidráulica teórica, una cosa son las fórmulas, los modelos matemáticos, y otra el río verdadero con bloques, con cantos, con árboles y muchos elementos. Tenemos que analizar el comportamiento del río y diseñar las obras para ese río. Otro tema. Los subdrenes debajo de las cunetas. Quienes hemos estudiado geotecnia en Colombia, recordamos un libro clave para las vías, Ingeniería en las vías terrestres, de Alfonso Rico y Hermilo del Castillo. La edición de 1974 es la que yo tengo aquí en mi biblioteca. Sí, ese libro fue un gran avance de la geotecnia, pero aún así había situaciones que de ese libro que requieren mejorarse hacia el futuro. Uno de ellos es que si usted mira el libro de Alfonso Rico, coloca los drenes o filtros de la vía debajo de las cunetas. ¿Qué ocurre? ¿Para qué es la cuneta? Para recoger el agua. La cuneta tiene juntas de construcción. La cuneta no es impermeable. Y si usted tiene debajo de la cuneta un filtro, un subdren, el agua de la cuneta se infiltra. El agua se infiltra, como se ve en la fotografía. Se infiltra no solamente al dren, se puede infiltrar al pavimento, a la subbase, a la base granular, a la subrasante. Las cunetas no tienen por qué estar encima de los filtros.
esta fotografía es típica. Usted hace un filtro muy bien hecho, buenos materiales, y encima le coloca una cuneta y le coloca agua escorrentía. Los subdrenes deben estar no debajo de la cuneta, sino debajo de la estructura del pavimento. Debajo del pavimento. Porque si usted tiene los subdrenes debajo de la cuneta, se va a saturar el sistema. Se satura la subrasante, se satura el pavimento. Debemos mejorar, relocalizar nuestras cunetas. Miren lo que pasa. La lluvia ya pasó. La lluvia pasó hace 2 horas. Había unos subdrenes y encima había una cuneta. Miren lo que pasa después de que pasa la lluvia. Empieza a salir agua del pavimento. Esa agua, ¿quién la inyectó? ¿Quién la metió allá, a la estructura del pavimento? La metió un subdren que se había colocado con una cuneta encima. La cuneta saturó el subdren, trabajó a presión y después de que pasa la lluvia, con el paso de los vehículos, se genera un tema de bombeo en el pavimento. El agua empieza a brotar. El agua que nosotros inyectamos al colocar nosotros un subdren o filtro debajo de la cuneta. Los subdrenes funcionan en forma relativamente eficiente cuando hay niveles freáticos. Ah, no, si está saturado, hagamos el dren. Ojalá podamos hacerlo lateralmente a la cuneta, que no quede la cuneta. En ningún caso es conveniente que la cuneta quede encima del subdren. ¿Y qué ocurre? Si el sistema de cunetas no es suficiente, o si las lluvias son mayores que la capacidad del sistema de drenaje de la vía, las vías se inundan. Y si tenemos un dren debajo de esa inundación, pues vamos a tener problemas. No solamente el tema de que la cuneta no vaya encima del filtro, que el sistema de drenaje superficial sea suficiente para garantizar la estabilidad de los pavimentos. Es común que tengamos la cuneta y se genera una grieta, una junta que se abre entre el pavimento y la cuneta. Debemos diseñar esa junta para que sea totalmente impermeable. Hay muchas formas de hacerlo. Repetimos, cuando hay niveles freáticos, perfecto. Pero cuando no hay niveles freáticos, el subdren puede cumplir un objetivo contrario a lo que el ingeniero quiso hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? A las 6 horas, a las 48 horas, en una época de lluvias importante, vemos cómo en un modelo el agua sale del filtro y se inyecta en el suelo. Y esto es lo que nosotros no queremos que ocurra en nuestras vías. Posteriormente viene el tránsito, se generan problemas de la vía. Pero veamos, no a Rico y de Castillo.
veamos la recomendación de la ASTO. La ASTO es el organismo que nosotros miramos, que nosotros vemos como la ley básica del diseño vial, del diseño geotécnico, los criterios de la ASTO. En la ASTO, si usted revisa las publicaciones de la ASTO, en ningún momento colocan el subteniente debajo de la cuneta. Típicamente lo colocan debajo de la estructura del pavimento. Los subtenientes deben ir debajo de la estructura del pavimento y no debajo de la cuneta, como la ASTO lo recomienda. Sigamos este criterio de la ASTO, que es muy útil para mejorar la calidad de nuestros pavimentos, de nuestras vías. ¿Solución? La solución está ahí. Construir la cuneta debajo del pavimento. Y no, perdón, construir el filtro. Perdonen. Construir el filtro debajo del pavimento y no debajo de la cuneta. Otro tema interesante son las vías secundarias. Usted tiene una vía principal pavimentada y construye una vía secundaria. La vía secundaria entrega el tránsito a la vía principal. Pero tengamos en cuenta que adicionalmente al tránsito, la vía secundaria va a entregar un caudal de escorrentía hacia la vía principal. Y si usted no incluye en el diseño de la vía veredal, de la vía que empata a la principal, la construcción de un sistema de drenaje en la entrega de la vía, el agua va a pasar por encima del pavimento y ocurren situaciones como las que vemos en la fotografía. El agua al pasar por encima del pavimento genera problemas importantes al otro lado de la vía. Las entregas de vías secundarias incluyen entrega de aguas adicionales al sistema vial. Las corrientes atraviesan la calzada. Si usted tiene unas cunetas suficientes, unas alcantarillas suficientes y un diseño adecuado de ese sistema de recolección, podemos ya eliminar este espectáculo nacional de los problemas por concentración de agua de escorrentía en los sitios de entrega de vías secundarias a las vías principales. La solución está a la mano. Diseñar unas alcantarillas en la vía secundaria y otra alcantarilla en la vía principal. En tal forma que no solamente el tránsito de la vía secundaria entre a la vía principal, sino que el agua que nosotros le estamos colocando a la vía principal no genera daños importantes. Otro problema que tenemos nosotros que mirar es dónde entregamos el agua de las alcantarillas. ¿Dónde hacemos entregas de agua? Nuestros materiales son geológicamente complejos. Y entregar el agua en un sitio crítico, en un sitio complejo, en un sitio inadecuado, puede generar deslizamientos importantes y daños a la infraestructura de la vía. Analicemos dónde entregamos las alcantarillas desde el punto de vista geotécnico. No es solamente el tema hidráulico. No es solamente el tema de la norma vial de cantidad de alcantarillas por kilómetro. Nosotros debemos, después de tener el diseño en el computador, el diseño en la oficina, ir a campo. Recorrer
los sitios donde vamos a entregar alcantarillas. Muchos de esos sitios no son viables para localizar alcantarillas. O se requiere construir obras de estabilización específicas para evitar que esa entrega de agua puntual en ese sitio genere problemas de inestabilidad. Es común que entreguemos agua de la vía en sitios inadecuados. Y nuestras vías, con mucha frecuencia, tienen dificultades por culpa de haber nosotros como profesionales de la ingeniería, nosotros entregamos el agua en el sitio que no era. Por favor, analicemos sitio por sitio, no solamente en el plano. Con un geólogo, con un geotecnista, recorramos la vía, veamos las dificultades y relocalicemos las entregas que en el plano fueron colocadas en sitios geotécnicamente inestables. Es uno de los problemas importantes de las vías. Entrega inadecuada de las alcantarillas. Entrega en el lugar equivocado. A veces se generan problemas de erosión porque se entregó el agua, pero no se construyeron las obras de estabilización contra la erosión. El ingeniero debe analizar en qué sitios se pueden construir entregas de agua al terreno, aguas abajo de la vía, sin generar problemas de erosión, problemas de deslizamiento. Otro problema que cometemos los ingenieros con frecuencia, un error, que es creer que todo se puede resolver, que todo problema de estabilidad se puede resolver con muros. Vemos un deslizamiento, construimos un muro. Muros en gaviones, muros en concreto ciclópeo, muros en concreto armado. Y no diseñamos la obra para contener el deslizamiento. O sea, el muro no es capaz de soportar la fuerza que hace el deslizamiento tratando de desplazarse. Los muros funcionan muy bien en taludes teóricamente estables, o sea, taludes sin deslizamiento, donde el suelo natural se puede contener de acuerdo a las teorías tradicionales del señor Coulomb o del ingeniero Rankine y Coulomb. Coulomb es tal vez el método más utilizado hoy para el diseño de estructuras de contención. Pero Coulomb trabajó con base en unos criterios de fuerzas que actuaban sobre un muro en condiciones estables desde el punto de vista global del talud, en el cual se generaban unas superficies de falla relativamente pequeñas, unas cuñas de falla. Si nosotros diseñamos con Rankine o con Coulomb, con la teoría de Coulomb, la contención de un deslizamiento,
no nos va a funcionar. El deslizamiento se va a llevar el muro. Con mucha frecuencia ocurren estas situaciones. Esto es en la vía Cúcuta-Pamplona, donde tenemos una geología bastante complicada. En algún momento se construyeron muros para contener la banca, sin tener en cuenta que el muro se colocaba sobre un deslizamiento. O sea, muros cimentados sobre un deslizamiento. O sea, pasajeros adicionales para el bus, pasajeros adicionales para el movimiento. Este sistema de falla no está representado por la teoría de Coulomb. La teoría de Coulomb supone que la parte arriba de la cuña principal del suelo del muro sea estable. Si hay inestabilidad hacia arriba o inestabilidad en la cimentación, no es estable diseñar el muro con la teoría de Coulomb. Hay que tener hacer el análisis completo del deslizamiento. Y es posible que funcione el muro. ¿Cómo es posible que no funcione el muro? Porque los deslizamientos son masas tan grandes que el colocar un muro pequeño no le hace ni bien ni mal al movimiento. Con frecuencia tenemos otro problema, los taludes. La pendiente de los taludes. Yo he visto muchos diseños viales con taludes estándar, en que se diseñan 3, 10 kilómetros, 20 kilómetros de vía con el mismo talud, que un talud medio 1, medio H, 1B, o 1, o 3/4 1. El plano sale perfecto. Se hacen los cortes, se calculan las cantidades de movimiento de tierras. Pero eso no quiere decir que esos taludes se van a comportar bien. La pendiente estándar para los taludes no es una práctica adecuada para el diseño vial. Deben diseñarse sitio por sitio, punto por punto, los taludes de acuerdo a la geología, de acuerdo a la geotecnia, de acuerdo al tema hidrogeológico, el tema hidráulico. Esos planos con pendiente estándar en todas las abscisas traen necesariamente problemas de estabilidad. Cada punto de talud es diferente y no se debe tratar con una pendiente estándar. A veces ocurren durante la construcción y es muy común que usted construye con una pendiente estándar y durante la obra le fallan los taludes y tiene diferente precio remover deslizamientos que hacer cortes. No, nosotros debemos diseñar para que no haya movimientos ni en la periodo de construcción ni después de puesta en servicio la vía. Todos los taludes deberían ser estables y podemos hacerlos estables. Entonces tenemos que nuestras carreteras están diseñadas a priori con taludes inestables. Sí, que a veces lo hacen con doble propósito. Si usted diseña todas las obras que necesita, el presupuesto se sube. Entonces la vía
que iba a valer 150.000 millones de pesos, valdría 200.000, 300.000 millones de pesos. Y eso haría que el proyecto teóricamente no fuera viable económicamente. Sin embargo, ¿qué ganamos con construir la vía con taludes inestables y ajustarnos al presupuesto? En la misma construcción ocurre que el presupuesto no alcanzó, ¿no? Porque es que teníamos previsto mover 3,5 millones de metros cúbicos de material y nos salieron 7 millones, porque te nos derrumba todo. Y después resulta que aparecemos como ladrones, que hay la corrupción, dicen. No, no hay corrupción. Simplemente hay unos ingenieros que hicieron unos planos falsos con unos taludes que no eran y unos movimientos de tierra que no era, el presupuesto no era, la plata no alcanzó. No alcanzaba, pero en el papel sí alcanzaba. Y eso hace que los ingenieros tengamos mala fama. No de que no hay vía que se construya con el movimiento de tierra la cantidad de volumen que estaba prevista en el contrato. Sí, que diseñar vías en Colombia no es fácil. La pendiente es muy complicada, la geología muy complicada y el clima muy complicado. Pero podemos hacerlo. Podemos investigar muy bien, hacer muy buenos sondeos, hacer muy buena geofísica. La geofísica es muy importante. Investigar el terreno. Invertir en investigación geotécnica en tal forma que nuestros diseños sean estables. Esto no se debe hacer. Porque la vía no va a funcionar. Y si no va a funcionar, ¿para qué la construimos? Solución: mejorar los estudios geotécnicos. En cuanto a exploración, tanto exploración directa como exploración indirecta. O sea, exploración con métodos geofísicos, en tal forma que tengamos la información. Una vez tengamos la información, diseñamos con esa información. ¿Qué vale más la vía? Va a valer más. Pero una vía bien hecha es garantía para esa comunidad que va a utilizar la vía. Las pendientes no deben ser de una sola línea, de una sola pendiente. Si los materiales en la parte alta del talud son más blandos que en la parte baja, la pendiente en la parte superior de la vía debe ser menor. Entre más meteorizado el material, puede requerir pendientes menores del talud. Entonces tenemos que tener perfiles de los materiales para la totalidad de los taludes. Que en la totalidad de los taludes de nuestra vía que estamos diseñando o que estamos construyendo, tengamos los perfiles completos, unos perfiles completos de todos los taludes, de todos y cada uno, en tal forma que podamos hacer un diseño, no solamente de las pendientes, un diseño de las sogas de estabilización, de los sistemas de contención, de los sistemas de drenaje. Y el uso de los materiales correctos para los terraplenos. Conseguimos una cantera en la zona del proyecto. No está muy bueno el material, pero tiene la ventaja que está en el sitio de la vía y eso va a bajar tremendamente el costo del material. Es posible que haya un material de mejor calidad
a una mayor distancia. No utilicemos la cantera más cercana, a menos que el material sea de mejor calidad. Si hay manera de que haya un material de mejor calidad para los terraplenes, en una cantera a mayor distancia, invirtamos el dinero. Invirtamos en calidad de los materiales para los terraplenes. Otro tema es el de las normas. Cumplimiento de las normas. Ah, una belleza. ¿Tenemos normas? Claro. Tenemos normas para material de terraplén, normas para la base granular, normas para la subbase. Esas normas no quiere decir que sea el material ideal, sino es el mínimo. Las normas son mínimos que se deben cumplir. Y hemos visto muchos ingenieros, con mucha frecuencia. Hay una cantera muy buena de material, pero como la norma permite mayor cantidad de finos, le echan barro al material de buena calidad. Dice para cumplir la norma. No. Si hay un material muy bueno, no le echemos barro. Sí, porque es que la norma nos permite echarle barro al material de buena calidad. Sí, la norma puede que lo permita. Pero si tenemos tenemos material de buena calidad, ¿por qué no construimos las vías con material de buena calidad y nos rebajamos a la norma? La norma es un mínimo, o sea, la norma es algo rebajado. Si las normas se cumplen a ras, estamos en el límite. No es suficiente con cumplir la norma. Si en la vía hay un material muy bueno, hay una cantera muy buena, utilicemos ese material bueno y no le echemos barro. Construyamos por encima de la norma. Construyamos la vía, diseñemos la vía con el mejor material que haya disponible, que sea posible colocar. Están las normas y hay que cumplirlas. Pero cumplir no quiere decir rebajar el material para irnos al límite de las normas. Hay que cumplirlas por encima del valor. Echarle agua a la leche, porque la norma permite 60% de agua en un vaso de leche. Y la vaca produce la leche con 40% de agua. Como la vaca produce la leche con 40% de agua y la norma permite 60%, le echamos 20% de agua. Dice que para cumplir la norma. No, señores. Si hay buena leche, si la vaca nos produce buena leche, vendámosle al cliente buena leche y no leche con agua. No, las normas son un mínimo. Igual hacemos los ingenieros con los materiales. La norma es el mínimo, es un límite que no podemos nosotros bajar. Si hay buenos materiales, hagamos la vía con buenos materiales, pero desde el diseño. O sea, cuando usted está diseñando, no, materiales para terraplenes, tanto, para sus bases, tanto, norma tal, no, señores. Si hay en la vía un material mejor que la norma en vías, especifiquemos lo que se construya la vía con ese material. Hagamos especificación nueva, detallada, para poder utilizar los materiales de buena calidad. Si existen buenos materiales, especifiquemos. Construyamos la vía con buenos materiales.
Hay otros temas interesantes. Hay muchos elementos para tener en cuenta en la geotecnia del diseño vial. Es la cartera de negociar compra de predios. A los ingenieros no nos gusta el tema de la negociación de los predios. No, es que tenemos negociado hasta este límite y para que el talud sea estable tenemos que tenderlo y entonces hay que negociar un área mayor con el señor de la finca. Los abogados de las entidades territoriales tampoco les gusta ir allá a negociar. Es que ese campesino quiere 4 millones, cuanto eso no vale más de 2 millones. Paguémosle los 4 millones al campesino y hagamos la vía estable. ¿Qué ganamos con ahorrarnos esos 2 millones? Hacemos la vía inestable y después la vía falló. Y después terminamos con que sí hay que pagarle al campesino el talud que se fue, cuando podíamos haber hecho desde un principio una vía estable. No le tengamos jartera, no le tengamos pereza a negociar precios, para hacer variantes, por ejemplo. Las variantes son soluciones buenísimas. Ya hablamos del caso de la vía Bogotá-Villavicencio, cuando se hizo la variante de Quebrada Blanca. Y así, toda la cantidad de variantes que se están haciendo ahorita para las nuevas vías 4G, para la ampliación de las vías. Hacer una variante es muy bueno, para dejarle el quite a un problema geotécnico, para eludir una dificultad. Hagamos el trabajo completo, que el funcionario venga, que el funcionario negocie, que se pague el precio que vale el terreno y hagamos la variante, hagamos la vía estable. Las variantes son buenas soluciones generalmente. No solamente para esto, para los matrimonios, por ejemplo, tener una variante. No tener pereza de negociar predios. Negociemos los predios y hagamos la vía estable, hagámosla bien hecha. Otro tema interesante es el tiempo para los diseños y los estudios. En muchos casos, para los estudios no se tiene el tiempo suficiente. Se hacen estudios, diseños de vías en 2, 3 meses, 4 meses, cuando debían tomarse 1 año, 8 meses o más. Tomémonos el tiempo para hacer los diseños bien hechos y los estudios de geotecnia bien completos. Y ocurre, es algo curioso, dicen, no, es que es urgente. Es urgente. Y como es urgente, pues hagámoslo mal hecho. No, señores. Si es urgente, con mayor importancia, la vía tiene su importancia y debemos hacerla bien hecha. Después de que entregamos ese diseño express, el diseño en 2 meses, 3 meses, aquí está el diseño, aquí están los planos, que verdad que demoran 2 años en contratar la vía. ¿Por qué no mejoramos nuestro sistema interno en las entidades para que mientras se está haciendo los pliegos se vayan completando los diseños? Si vamos a demorar 2 años para la licitación y para los diseños solamente hubo 2 meses, pues dejémosle 1 año a los diseños y hagamos todo el papeleo en menos tiempo. Es que al papeleo sí le dejamos tiempo, pero al diseño específico y al estudio de la geotecnia no le tenemos tiempo suficiente y es algo normal. Es algo que se repite en muchos de los proyectos. Otro tema es los topógrafos. No, hay buenos topógrafos, claro.
y tenemos en la empresa un topógrafo buenísimo para diseñar vías. Eso le quedan perfectas. El topógrafo tuvo en cuenta las limitaciones geotécnicas. El topógrafo analizó cuáles eran los sitios críticos por donde no debía pasar la vía. ¿El topógrafo diseña las obras geotécnicas? Generalmente no. Los ingenieros debemos involucrarnos en los diseños viales. No debemos dejar el diseño solamente a la parte topográfica. No, el topógrafo, perfecto. Pero la vía después falló. ¿Dónde estaba el ingeniero? No es que el topógrafo era muy bueno. Sí, el topógrafo era muy bueno. Sí, perfecto. Pero necesitamos, además del topógrafo muy bueno, tener un ingeniero muy bueno, un geólogo muy bueno, un geotecnista muy bueno. No podemos dejar las vías que se diseñen en manos de los topógrafos. En ocasiones, después de que está la vía en construcción, hay que hacer variantes porque no, la topografía la mandó por ahí, quedó perfectamente topográficamente bien. La curva quedó perfecta, la pendiente quedó perfecta. Pero quedó encima de un coluvión que se podía haber evitado moviendo la vía 100 metros a la derecha o a la izquierda. Eso el topógrafo no lo define. Eso lo define el ingeniero. No te le miedo tampoco a los cortes en roca. Ah, no. Es que cortar en roca vale más. Sí, vale más. Pero típicamente un talud en roca puede ser más estable que un talud en suelo. No le tengamos temor a diseñar taludes en roca. Una gran cantidad de problemas pueden haberse evitado si después de los diseños iniciales se realizan modificaciones o ajustes al proyecto, como variantes para eludir deslizamientos, modificaciones del alineamiento vertical. Sí, que la pendiente debe ser 5%, pero es posible que para que la vía funcione se requiere un tramo de 10%, porque si lo hacemos de 5% va a ser inestable. No, señores, lo más importante es la movilidad. Ya que se cumpla con que es 5 o es 6 o es 10%, nosotros podemos tener tramos de mayor pendiente cuando las condiciones de la vía nos obligan a hacerlo en esa forma, a hacer modificaciones en el alineamiento vertical, a hacer ajustes. El diseño debería tener un periodo de diseño y un periodo de ajuste. Se supone que en el contrato está, que se dice que en los primeros 2 meses del contrato son para ajuste de los diseños, pero no se ajusta. No van los profesionales a campo a hacer los ajustes. No se hacen los cambios. Y las interventorías muchas veces no colaboran para hacer los ajustes. Las interventorías a veces son demasiado rígidas en la parte económica. Y eso no permite a veces, o con frecuencia, realizar modificaciones para mejorar la calidad de la vía, porque eso puede generar aumento de costos. Trazar la línea de pendiente, sí, perfecto. El famoso burro. Decían nuestros abuelos que para diseñar una vía se mandaba un burro y el burro iba por la pendiente, por la línea de pendiente y iba marcando la vía. Y cuando no había burro mandaban un ingeniero. Eso decían mis abuelos. La línea de pendiente es un criterio que se debe ajustar a las condiciones geotécnicas del terreno. La línea de pendiente no siempre es la mejor opción. Podemos la línea de pendiente llevarnos a aclarar la vía sobre coluviones cuando pudimos haberlos eludido con mayores pendientes.
debe tenerse en cuenta que las pendientes suaves pueden corresponder a zonas de coluviones o áreas inestables. Es común que construyamos la vía sobre un área inestable porque esa es el área que da la mejor pendiente, el mejor alineamiento de la vía. Y el copy-paste, ese es un problema ético. En las empresas de consulta, en algunas empresas de consulta, no en todas, hay empresas muy buenas, con ingenieros muy éticos, muy capaces. Con frecuencia, ya habían hecho un proyecto parecido, simplemente tratan de fusilar el proyecto en el nuevo proyecto ya. Ese copy-paste es un problema ético grave que tenemos que erradicar de nuestros estándares de ingeniería. Los errores pasan de un proyecto al otro y se siguen cometiendo los mismos errores. Debemos cada proyecto estudiarlo muy bien, independientemente. Sí que utilicemos algunas cosas que tenemos en el software que tenemos, pero tengamos cuidado con el copy-paste. Es tal vez uno de los problemas más graves de la práctica de la ingeniería en el medio colombiano de la consultoría. Un buen diseño, una buena construcción, un buen ajuste de diseños. Debería pagarse muy bien el ajuste a los diseños. Porque como los diseños vienen pobres por el tema de tiempos y demás cosas, es posible que se requieran hacer ajustes importantes. Pero pongámosle seriedad a ese periodo de los ajustes al diseño. Y pongámosle profesionales. Involucremos profesionales capaces, profesionales con experiencia para ajustar los diseños. Un buen diseño es una garantía para la vía. Muy buenos planos, muy buenos detalles de obras hidráulicas, de obras de estabilización. Los planos son importantísimos, que tengan todos los detalles, que no sean esquemas, que sean planos completos de construcción. Y en esta forma empezamos a hablar de las vías. La geotecnia es básica en nuestras vías. Una buena geotecnia puede traer o trae una muy buena vía.